Bueno, mis amigos, le damos la bienvenida a este espacio nuevamente, Conecta con Benny, que cada semana le entregamos un contenido sobre temas importantes, nacionales e internacionales. Y de verdad que en el día de hoy tengo el placer de recibir y compartir con un amigo de mucho tiempo, un profesional que admiro y con quien he compartido algunas luchas y todavía nos quedan muchas por librar también. Y definitivamente en un momento que el país transita por hechos ocurridos lamentables como los recién que pasaron con el disturbio tropical, tenemos que escuchar de profesionales que son actores de primera línea y que definitivamente también el presidente recientemente acaba de dar una tarea o pide que haga un trabajo importante para el país, y queríamos tenerlo con nosotros para que nos aborde la situación que se encuentra el país a raíz de esos hechos, pero también históricamente ese comportamiento y cuál es la visión de futuro podemos esperar en el país con el tema del cambio climático, calentamiento global que aún todavía tiene vigencia y lo relativo a infraestructuras nacionales impactadas por fenómenos naturales. Tenemos con nosotros aquí en el día de hoy al buen amigo Osiris de León. Don Osiris, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias inmenso a ti, amigo y hermano Benny Metz, por la cortesía, la amabilidad y la distinción de invitarme a esta conversación contigo y con toda la población para tratar estos temas que, tal y como tú lo introduces, es el cambio climático y la vulnerabilidad de las infraestructuras. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Justamente, don Osiris, para nosotros es un lujo tenerlo aquí. Incluso al amigo Brea Frank, cuando le dije, don Osiris, hasta aquí, dijo, bueno, yo quisiera estar ahí porque de verdad que es una escuela. Y dije, bueno, pues tú lo verás. Gracias, después, Brea Frank. Lo verás después diferido. Y mire, don Osiris, empezando con usted, estábamos revisando un poco los documentos relativos a lo que es el comportamiento del cambio climático, calentamiento global, que se discutió mucho a finales del 99, principios del 2000, con el ex vicepresidente Al Gore, principalmente, que de hecho hizo un libro, hizo un documental que fue bastante hablado a nivel internacional, fue muy criticado también. Y hay teorías que se establecían como que no era tan aproximado lo que él decía sobre esos hechos. Y me gustaría remontarme a esos años donde hablar de cambio climático o de calentamiento global parecía un invento hasta cierto punto. ¿Cuál es la realidad de esos hechos? Fíjate, Benny, la realidad de esto es que desde principios de la década de los 90, Naciones Unidas creó lo que se llama el IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Y ese panel se encargó de comenzar a plantear a la comunidad internacional, tanto en el área científica como en el área política, de que los datos de las temperaturas a nivel global venían en ascenso y que se estaban disparando exponencialmente a partir de la década de los 70. Se decía, don Osiris, que en el siglo XIX andaba a 0.18, crecía el aumento de la temperatura, grados, sí, y a partir de ahí hasta 2 grados llegaron a crecer. Bueno, las expectativas son que para el 2050 tú tengas 2 grados Celsius por encima de la media histórica que tenías. Ya. Que es mucho. La gente a veces lo dice, pero no es mucho, un grado. Bastante. Te puedo decir que este año, 2023, en el que tú y yo estamos conversando, sí, se ha registrado el verano más caluroso de la historia, incluyendo los últimos 120,000 años. Porque se han hecho registros de paleoclima tomando núcleos en iceberg y en nieves perennes. Se ha medido la concentración de dióxido de carbono y la relación con la temperatura. Y este verano 2023 es el más caluroso. Observa tú que Naciones Unidas te ha dicho una y otra vez que tú como ciudadano estás viviendo la década más calurosa. ¿Qué significa eso? Que cada año tú vas a estar teniendo temperaturas más altas. Si tú revisas el 2014, marcó un récord de temperatura. Pero lo perdió al año, porque el 2015 lo superó. Sí. Y luego el 16 superó el 15. Exactamente. Y de año en año, Benny Metz, hemos venido superando el récord del año anterior. ¿Pero a qué se debe, don Osiris? Se debe a 2 razones fundamentales. Número 1, el desarrollo industrial, energético, tecnológico. A partir del desarrollo industrial, comenzó a depender de combustibles fósiles. Así es. Primero carbón mineral, carbón, después derivados del petróleo y hoy día gas natural. ¿Qué ocurre?
cualquiera de esos tres combustibles fósiles, cuando tú los sometes a un proceso de combustión, deja de forma residual moléculas de dióxido de carbono, CO2, porque es un hidrocarburo. Sí. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces el carbono y el oxígeno residual te forman una molécula con un átomo de carbono y 2 de oxígeno, y eso te da el dióxido de carbono. En el pasado, ese dióxido de carbono estaba equilibrado, porque había 2 grandes consumidores de dióxido de carbono. Por un lado, el mar, que siempre ha sido un consumidor de cerca del 25% del volumen total de dióxido de carbono, que lo utiliza para mezclarlo con el óxido de calcio y lo convierte en carbonato de calcio. Y por eso en todas partes del mundo, cuando tú llegas, encuentras piedra caliza. La ciudad capital de Santo Domingo es todo piedra caliza. Puerto Plata, Sosúa es todo piedra caliza. Bávaro, Punta Cana, La Romana, San Pedro es todo piedra caliza. Esa combinación del mar con eso. Claro, se formó en el mar. ¿Por qué se forma en el mar? Porque el mar está atrapando el CO2 y el mar tiene CaO, que es óxido de calcio. Mira, tú eres de una provincia muy conocida que se llama San Cristóbal. Total. Cuando tú te vas a la zona sur de San Cristóbal, te vas a encontrar una serie de hornos de cal. ¿Y cómo ellos hacen la cal? Toman pedazos de piedra caliza. Nigua principalmente. Sí. Ahí Nigua, explotan la mina. claro. Sacan la piedra, la ponen en un horno, cierran el horno, después de encendido, y queman la piedra. Te hacen lo opuesto a lo que hizo el mar. El mar mezcló el CO2 y el CaO, y ellos ahora te separan el CaO y el CO2. ¿Por qué? Porque cuando tú calientas la piedra caliza a 900 grados Celsius, elimina el dióxido de carbono. Claro. Y se queda el óxido de calcio. Y ese óxido de calcio es la cal. Esa cal que tú compras en San Cristóbal es óxido de calcio, que si la dejas sola es cal viva. Si le echas agua es cal hidratada, hidróxido de calcio. Todo eso es un proceso que viene enseñado de la naturaleza. Entonces el mar colectaba el 25%. Otro 25% lo colectaba ¿quién? El bosque. Porque el bosque aprendió a atrapar el dióxido de carbono del aire, de la atmósfera, el agua del suelo y la luz solar. Y mediante un proceso de fotosíntesis forma su celulosa y despide oxígeno molecular. Tú estás vivo, yo estoy vivo, la gente está viva gracias a ese proceso. Porque la atmósfera inicial del planeta hace cientos de millones de años y miles de millones de años era solamente de CO2 por la actividad volcánica. Y cuando aparece la flora, aparece la vegetación, aparece el bosque es que arma el proceso de atrapar el dióxido de carbono y liberar oxígeno. Y por eso tú respiras oxígeno y yo respiro oxígeno y todos respiramos oxígeno. Bajo ese esquema es que la célula de la vida se ha desarrollado, dependiendo del oxígeno. Y queriendo decir que cada día entonces hay más situaciones como esa. O sea, se va afectando mucho más. Tienes menos bosque y tienes más CO2. Y también entonces hay un desbalance. Exactamente. Entonces afecta y te va llevando a la situación que tenemos hoy día. Pero que se va agravando. Ok. O sea, el problema, tampoco si es estabilizado, ni disminuyendo. No, vayan agravándose. Claro. Hoy día tú tienes 424 partes por millón de dióxido de carbono. Tú no debías tener más de 300 partes por millón. Entonces, ¿qué ocurre? Ese exceso de dióxido de carbono te bloquea la salida de la radiación solar reflejada en la tarde. Y se devuelve. Entonces, el planeta se va calentando. ¿Y cómo responde entonces? Vamos casi avanzando. La naturaleza a esos hechos. Que no sea solamente porque viene una situación de tormenta en el momento o de grandes lluvias, sino en términos normales, cuando andamos circulando con el sol radiante. ¿Cómo va calentando? O sea, ¿cómo va trabajando la Tierra ante eso? Se va calentando más y más. Se van derritiendo los glaciares, los casquetes polares, las nieves perennes. El invernadero le dicen. El efecto invernadero. ¿Por qué le llaman efecto invernadero? Porque un invernadero es una estructura donde se atrapa radiación solar y sale menos de la que entra. Cuando tú entras a un invernadero en Constanza, en Jarabacoa, en Rancho Arriba, en Sabana Larga, tú encuentras que dentro está más caliente que afuera. ¿Por qué se hacen invernaderos en esa zona? Porque de noche son muy frías las zonas. Y entonces, para que determinadas especies no se mueran con el frío, te tienen eso. Cuando tú eras muchacho, tú ibas
a la playa con tu familia con una casa de campaña. Sí. Pero tú no podías estar dentro de la casa de campaña a las 12 del día, a las 1 de la tarde. Te estaba quemando el calor. Total. Eso es un efecto invernadero. Una estructura que recibe radiación solar. Claro. Que se usa en el y no puede liberar toda la energía y se va acumulando la temperatura. Si tú colocas un termómetro allí dentro, vas a ver que la temperatura va en ascenso. Eso está pasando en el planeta Tierra. Entonces, don Osiris, todos estos hechos, y internacionalmente se han creado fondos, se han creado foros internacionales para ver cómo mitigar esos efectos del calentamiento. Incluso escuchamos en una intervención de don Max Puig que planteaba que hay un fondo creado donde Dominicana es signataria para poder, y ya se han recaudado $1.300.000 para esos fines en un año, para buscar que lo que el BID plantea, que es un 2% del PIB, casi 124 la inversión millones, que hay que hacer para recuperar los daños. Exactamente, que no llegamos todavía hasta ahí, pero hay un compromiso. Entonces, efectivamente, parecería que el BID te ponía una imposición de camisa de esfuerzo, te quería sugerir algo inalcanzable, pero ahora los daños que tenemos, digo que catástrofe pudiera superar inclusive esos montos. Entonces, ¿qué usted recomienda para entrar, o sea, en esa parte de poder mantener que no siga afectando tanto el cambio climático? Mira, el planteamiento del BID es un poco conservador. No. El del Banco Mundial es más realista. ¿Más de ahí? Sí. El Banco Mundial te dice que cualquiera de los países latinoamericanos está expuesto frente a un fenómeno de la naturaleza derivado del cambio climático a retrasar el reloj de su economía en 10 a 15 años. Bueno. Imagínate el impacto que tú tengas que volver a tu economía de 10, 15 años atrás. Un país que eso es catastrófico. Totalmente diferente a lo que... Total. ¿Tú lo viste en Puerto Rico con el huracán María? Así es, no se puede recuperar. No se ha podido, ni se va a poder. Y mira que Estados Unidos le ha dado $100.000 millones de dólares. Y no ha podido. En nuestro caso, ¿dónde conseguiríamos nosotros $100.000 millones de dólares como aporte, como donación? No hay quien nos lo dé. Claro. Por tanto, tenemos que prepararnos como país. Pero esa preparación tiene que ir a la par de los demás países. China es el principal emisor de dióxido de carbono. Tiene que ajustarse. Estados Unidos es el segundo emisor. Tiene que ajustarse. Japón, India, Rusia, Corea, Unión Europea. Sí, porque por ello pagamos todos. Claro. Porque el planeta Tierra es todo. Claro. Efectivamente. Claro. Es así. Y en términos... no te sirve de nada hacer silencio en el Estadio Olímpico o en el estadio de San Cristóbal o el estadio Quisqueya si todo el público está en algarabía por un batazo que dio un jugador. Claro. Aunque tú estés en silencio, está la bulla. El sonido eso pasa por con encima. el cambio climático. Aunque tú como país pequeño te ajustes en las emisiones, el ruido ambiental que te producen las emisiones de China, de Estados Unidos, de Rusia, de Unión Europea, de India, de Japón y de Corea es tan alto que tu contabilidad no cuenta. Y entonces, don Osiris, hemos recibido recientemente un embate de naturaleza. El año pasado recibimos sorpresa, diríamos, donde recibimos casi 230 milímetros de agua en la gran capital, y este año duplicó esa cantidad, 431 milímetros de agua. Así es. Algo sin precedente en la República Dominicana y posiblemente en la región. Así Usted es. me aclarará. Entonces, esa situación que se dio, una combinación de esto que usted describía, y también cómo nosotros podemos afrontar ante posibles situaciones como esta, ya con el problema arriba que lo tenemos, de cómo podemos palear un poquitico para que esos efectos no sean tan, diríamos, tan drásticos como pasó, que justamente cosecharon vidas humanas, lamentablemente. Incluso hasta se me corta un poco la voz porque ver esa imagen que pasó el sábado es dramático. 18 es dramático, y usted estuvo en los hechos. Yo estuve ahí 4 horas y media. Exacto, vamos por parte. ¿Qué nosotros hacer ante dando la situación que esperamos no se repita en la República Dominicana? Lo que ocurre, Benny, es que uno quisiera ser optimista como tú lo haces en este momento. Dice, esperamos que no se repita. La prensa me dijo el pasado año, a raíz de lo que pasó el 4 de noviembre, que toda la prensa me consultó qué había pasado. Yo expliqué lo que había pasado, por qué había pasado, cuál era la causa de esa inundación. La gente decía, ojalá no ocurra. Yo le dije, lamentablemente con el cambio climático, cada año vamos a estar más expuestos a esto. Y se ha repetido.
El 4 de noviembre del 2022 fue una nube de desarrollo vertical que se quedó estacionaria sobre Santo Domingo y te descargó 262 milímetros de lluvia entre 5:30 de la tarde y 12 de la noche. Ok. Ahora tú tenías un disturbio en la parte sur de Jamaica, moviéndose por el canal de los vientos de Jamaica, generándote inundación en Jamaica, en Haití, en el oriente de Cuba y en República Dominicana. ¿Qué ocurre bajo ese escenario? Que tanto en noviembre del 2022 como noviembre del 2023 se encontró con que la lluvia no pudo salir con la celeridad con que entraba. Digamos que tú tienes un tanque de agua en tu casa con una llavecita pequeña y yo le pongo por encima la manguera de los bomberos de San Cristóbal. Siempre le va a estar entrando al tanque más agua de la que tú estás sacando por la llavecita. Totalmente. Conclusión, se va a derramar el agua y se inunda. Eso pasa en la ciudad. En la ciudad, sin tú y yo darnos cuenta, en los últimos 50 años hemos ido bloqueando el drenaje natural de la ciudad. Sí. ¿Cómo? Calles, claro, avenidas, claro, aceras, contenes, estacionamientos, urbanizaciones. Y torres. Todo eso bloquea. Claro. Porque esta roca tiene una porosidad natural original que captaba el agua y la transmitía de forma vertical al subsuelo. Sí. Por eso tú no tienes arroyos. Donde tú veas muchos arroyos es porque el agua no se infiltra. Donde tú ves pocos arroyos es porque el agua se infiltra. Es un mecanismo sencillo que uno lo aprende en hidrogeología y uno lo explica cuando uno da cursos de hidrogeología. Ahora bien, preparándonos para el cambio climático, tú y yo tenemos que empezar a pensar como ciudadanos que la capital, al igual que Santiago, al igual que San Cristóbal, al igual que Puerto Plata, las grandes ciudades, sí, las grandes ciudades, tienen que tener sistemas de drenaje que les permitan drenar hasta 100 milímetros de lluvia por metro cuadrado por hora. Por hora. Si tú tienes esa capacidad de drenaje, cuando te caigan 50, 60, 70 milímetros, tu sistema de drenaje funciona automáticamente como funciona el sistema de drenaje de Nicolás de Obando en la ciudad colonial, que tiene 500 años drenando la ciudad colonial y no se te inunda la ciudad colonial. ¿Por qué? Porque esa zona de la calle Las Damas, la calle El Conde allá arriba, la Hosto, la Meriño, la Padre Villini, toda el agua va a un túnel que drena directamente hacia el río Sama y hacia el mar. En tal virtud no se te inunda. Entonces lo que tú necesitas ahora aquí en Santo Domingo es un sistema de drenaje. Y ahí tenemos que ponernos todos de acuerdo, gobierno y oposición. Pero hubo una intervención del amigo del Erasme que decía que con la construcción del metro se suspendió. Se el bloqueó. Tema del drenaje, se bloqueó. Había un drenaje. Exacto. Y la otra es cierto que la construcción debieron ser elevados norte-sur y no su paso de nivel este-oeste. Mira, Joaquín Balaguer fue el primero que hizo una estructura de ese tipo en las Núñez de Cáceres. Nunca se inunda, nunca se afecta, porque va en el sentido del agua. Si tú te tiras en el río de San Cristóbal, en el Nigua, en el Nizao, en el Yubazo, y tú vas en el sentido de la corriente, tú no tienes estropeo. Si tú vas en contra de la corriente, tienes un estropeo. Seguro. Eso pasa con el agua. Si tú le pones un paramento, un muro, una pared contraria al agua, el agua va a competir tratando de tumbarte a la pared. Sí. Si tú lo pones en el sentido en que va el agua, la pared no se afecta. Claro. Entonces las paredes en la José Contreras, con Mirador, ahí José Contreras, Mirador y Núñez de Cáceres, en ese tramo va norte-sur. El agua va drenando hacia el mar. Siempre el agua va a ir cómoda hacia el mar. Buscando su lugar. Desde antes de que el ser humano existiera sobre la tierra, claro, el agua drena hacia el mar. Por eso existe el mar. Claro. Porque es el receptor de todas las aguas de ríos, arroyos y cañadas. Correcto. Entonces, toda la lluvia va en la superficie y termina en el mar. Entonces, teníamos que haber aplicado ese principio. En tal virtud, lo que tú tenías que hacer era drenar todas las avenidas norte-sur hacia el mar. Tú drenar Máximo Gómez hacia el mar, Ortega y Gasset hacia el mar, Tiradentes hacia el mar, Abraham Lincoln hacia el mar, Winston Churchill hacia el mar, Núñez ya tiene uno hacia el mar y Luperón hacia el mar. Exacto. Entonces ya de esa manera tú no tienes que preocuparte por el agua de lluvia, ella se va sola hacia el mar. Finalmente vamos a ir lo relativo a las vías. El presidente ha designado o ha solicitado una comisión independiente que usted preside. Así es. Para que haga un levantamiento de las vías a nivel nacional. Sí. ¿Cuál es la realidad que tenemos? Yo sé que es muy prematuro. ¿Y cuáles los pasos a seguir para que finalmente los amigos que nos ven sepan qué es lo que espera? Y tendremos que hacer un segundo espacio, porque la verdad que estos espacios son un poco limitados,
pero sin embargo, finalmente, resúmame cuál sería la agenda rápidamente a tomar. Mira, el trabajo ya se está haciendo sin nosotros comenzar. Ya del Plan Estratégico de Santiago me llamaron para poner a disposición toda la información que ellos tienen sobre vulnerabilidades de obras en Santiago. Ya de la Cruz Roja de la provincia de la Altagracia me llamaron para poner a disposición toda la información que ellos tienen. Ya de el equipo del teleférico me llamaron para poner a las órdenes la información que ellos tienen. Más todos los amigos de redes que están tirando fotos en todos los y te tengo una información mejor. El elevado y demás. Ya las universidades me han llamado para poner sus escuelas de ingeniería y su personal de ingeniería a la disposición de la comisión para hacer cualquier evaluación puntual que se requiera en las obras donde están esas universidades. Que sepa la gente que de un día para otro, que lleva un proceso, ¿verdad? Que hay que hacer un plan de trabajo. Claro. Y la verdad que lo que pasó agarró a todo el mundo de sorpresa, diríamos, porque las autoridades anunciaron con tiempo de que vendría un fenómeno atmosférico, pero los daños fueron mucho más que lo que se esperaba. El trabajo que usted le queda por delante bastante. Por lo cual yo le pido a usted que en este momento pausamos aquí y ya en este espacio y nos vamos a encontrar próximamente. Dios mediante. Tiramos un espacio que usted tenga ya un trabajo más realizado para ver algún informe de igual lo que sucedió ese sábado 18 de noviembre. Pudieron también ver algo del 4 de noviembre del 2022. Así es. Y de cara a futuro, cuáles son las acciones que se van a llevar para proteger a la población nacional. Así que un mensaje final para nuestro público que conecta con Benny. Mi eterno agradecimiento a ti y a todo el público por darnos la oportunidad de esta conversación con la población y analizar situaciones particulares que se dan en República Dominicana, en las Antillas, en el Caribe y en el planeta en relación al tema del cambio climático. Las medidas que tenemos que ir adoptando para prepararnos y qué hacer para que cuando llueva de forma torrencial, como te ha llovido en el 2022 y en el 2023, nuestras ciudades tengan suficiente capacidad de drenaje y ciertas vulnerabilidades que teníamos las podamos convertir en fortalezas al servicio de la sociedad dominicana. Gracias, don Osiris. Bueno, tremendas palabras y agradecer a los amigos que conectan con Benny y nos encontramos en un próximo espacio. Muchas gracias y saludos para todos.